Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, 8 de la mañana con 38 minutos. Qué mañana más noticiosa, qué forma de empezar este mes de mayo. Y estamos con nuestros estelares del lunes, Paz Charpentier, abogada de la Fundación Liberal Reformista. ¿Cómo está usted, mi Paz Charpentier? ¿Cómo le va? Hola Álvaro, hola María José y Javier de paso, y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando. Estoy feliz porque hoy es mi cumpleaños. Pero cumpleaños. Javier Sandoval le va a cantar Gracias. El cumpleaños feliz a Paz Charpentier. Sí, bueno, eso es una buena costumbre, ¿bien? Oye, muy feliz cumpleaños, Paz, que estés muy bien, ¿ah? Muy feliz cumpleaños, felicidades. Gracias. Javier, muy feliz cumpleaños para Paz. ¿Y cómo estás tú, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, María José, cumpleañera. Gracias. Felicitaciones. Oye, nosotros estamos muy noticiosos esta mañana porque dimos a conocer la propuesta del gobierno a propósito de esta larga reunión que hubo ayer en la sede del Ejecutivo aquí en el Biobío, ahí en la sede de la delegación presidencial en Aníbal Pinto 520, creo que es la dirección, frente a la Plaza Independencia. El subsecretario del Interior, hubo 2 subsecretarios más, además de la dueña de casa, Daniela Dresner, el gobernador provincial de Biobío, representantes de organizaciones gremiales, de trabajadores y de contratistas forestales. Estos últimos nunca se habían reunido con autoridad alguna, fue, entiendo, la primera vez que ocurre todo esto, y se conoce este folleto, este borrador de propuesta del gobierno. Hablamos recién, Paz, Javier, con René Muñoz, el gerente de los contratistas forestales, que se han manifestado esta mañana con toma de caminos parciales en a lo menos 4 o 5 puntos de la ruta 160, y nos han dicho que están con un preacuerdo y que durante la mañana, después del comité político, deberían tener un acuerdo final. Sí, y todos estos acuerdos apuntan a garantizar la seguridad y protección de los trabajadores del transporte y también del mundo forestal. Entonces, bueno, hay 5 puntos, 6 puntos, digo. Por ejemplo, aumentar la seguridad en rutas concesionadas, la ruta 5, además la ruta 160, un seguro complementario de carácter público para verdad los que han sido violentados, plan de reparación para trabajadores afectados por hechos de violencia rural, atención psicológica, social, jurídica, y también medidas legislativas. Dice que el gobierno se compromete durante el día de hoy, a responder respecto a medidas legislativas que permitan dar mayor seguridad en rutas y carreteras en casos justificados. Acá no sabemos si va a ser un estado de excepción, por ejemplo, la solución. Javier, ¿qué te parece estas medidas que van en directa relación y ha sido un hecho muy visible? Va en protección a la seguridad de los transportistas y también de los forestales. Al parecer ha quedado atrás el diálogo. Ese es el punto que quería instaurar, y también hay problemáticas internas, porque hace poco también renunció una persona que era clave para poder llevar a cabo estos diálogos, Salvador Millaleo, que fue el coordinador de temas indígenas del Ministerio del Interior, que acompañó a Isquia Siche justamente a visitar en Temucuicuy a la comunidad, ¿verdad? Presentó su renuncia y dicen que desde ese viaje, que Salvador Millaleo no estaba de acuerdo con este viaje, se empezó a deteriorar la relación con la ministra. Entonces está en una encrucijada, al parecer, el gobierno. No sé cómo lo ves tú, Javier. Claro, es complejo. El gobierno está dando pasos, en todo caso, que ineludiblemente requieren ser dados, que es conversar con los actores que están sufriendo hechos de violencia, generando iniciativas conjuntas, triangulando, involucrando a distintos ministerios, transporte, seguridad, obras públicas, y me parece que en ese sentido hay un diálogo, hay una escucha, hay una preocupación en ese sentido, en esa dirección. Eso creo que es importante, creo que es positivo. A la par también es necesario que exista celeridad en las investigaciones. Eso es algo que también
forma parte de las tareas, por lo menos de una de las carteras de seguridad, y que lo vemos tanto en los hechos que están ocurriendo en la zona de Arauco como en los que ocurren en plena, digamos, metrópoli, con motivo, por ejemplo, del 1 de mayo, donde vemos hechos de violencia con disparos, con personas heridas, con jóvenes, trabajadoras y trabajadores golpeados, y donde tampoco podemos ver que hay una capacidad de investigar o de detener incluso a quienes hacen uso de armas de fuego en medio de una manifestación de trabajadores, y eso, por supuesto, que es mucho más complejo cuando se habla de lugares retirados de las calles centrales de la capital. Entonces, ahí hay un foco que el gobierno tiene que seguir abordando en términos de mejorar los procedimientos, los mecanismos y sobre todo la investigación. ¿Cuál es el rol de las policías? Es una de las preguntas importantes que hay que replantearse. Sí, pero a mí me gustaría insistir en esto que plantea María José, Javier, antes de darle la palabra a Paz, porque aquí lo que hay son concreción y bajadas específicas de algunos anuncios que ya se habían realizado, pero que están vinculados definitivamente no con el diálogo, sino con el fortalecimiento de la capacidad preventiva y también represiva, porque se establecen, por ejemplo, en la parte preventiva, camionetas blindadas, pero en la parte preventiva, espérate, se aumenta el número de control de 7 a 12 en la provincia de Arauco, visibles, notorios y visibles. Estas expresiones forman parte del comunicado. A 17 en la región de la Araucanía, y se especifica en qué se van a gastar los 5.500 millones de pesos. Se van a comprar 34 camionetas blindadas para las regiones del Biobío y la Araucanía, que permitan una respuesta rápida, y se van a comprar drones de última tecnología de hasta 150 kilómetros de autonomía de vuelo. De diálogo no se ve nada. Entonces, ¿el gobierno cambia su estrategia, Javier Sandoval? Es posible que estemos viendo eso, que esté ocurriendo eso. Ahora hemos visto que hay anuncios que tienen que ver, cosa que hemos mencionado recientemente, con acelerar la devolución o la entrega de tierra, la compra de tierras para comunidades, y ahí hay un diálogo que está eventualmente enlentecido y empantanado, y que tiene que ver con un foco que ponemos como problema principal, que es el retroceso del modelo forestal. Y eso es algo donde el gobierno tiene que atreverse con la misma energía y celeridad con que vemos que se toman otro tipo de medidas. A mí también me parece preocupante en ese sentido el incremento de inversión en el aspecto represivo. Entiendo que el gobierno tiene que tener una agenda en esa dirección, pero es necesario que por otro lado avance y no se renuncie a ese diálogo político, porque con diálogo político, con desarrollo estratégico y con recursos públicos también, tiene que iniciarse e incentivarse este camino de cambio de matriz y de devolución de tierras a comunidades campesinas, tanto mapuches como no mapuches, que fueron usurpadas y que es parte del problema estructural que hay. El ordenamiento territorial también ahí tiene algo que aportar, y en ese sentido creo que el gobierno regional y las instituciones regionales, que son mucho más que una delegación o un delegado provincial, digamos, tienen también que jugar un rol, y ahí es donde esperaríamos más proactividad. Estamos también preocupados en ese sentido. Yo creo que el punto de inflexión también fue el ataque de los Álamos, ¿verdad? Sí, claro. y la gravedad que esto conllevó, y por eso, ¿verdad? El gobierno es mucho más proactivo en esta agenda de seguridad, de prevención, pero también de represión y de prevención. Paz, ¿tú estás de acuerdo con Javier en que deben ser paralelos estas situaciones, que por un lado, ¿verdad? El diálogo político, también indica el retroceso del modelo forestal, que también incide, ¿verdad?, en que algunas comunidades tengan eventualmente mayor propiedad en la tierra. ¿Debiese darse ese diálogo también político, además de lo que está llevando a cabo en estos momentos el gobierno en materia de seguridad? Mira, yo acá, Javier ha dicho que paralelamente existe toda una agenda relativa al diálogo, ¿verdad?, con las comunidades que allí se encuentran. Sin embargo, no debemos olvidar, estimado Javier, que tal como lo hablamos el lunes anterior, la verdad es que el delegado presidencial de la región de la Araucanía indicó que los diálogos con las comunidades se iniciarían con posterioridad al plebiscito de salida.
Por lo tanto, yo creo que decir que paralelamente hoy existen diálogos con las comunidades que legítimamente tienen reivindicaciones y lo efectúan en el marco del Estado de Derecho y la democracia sin violencia, la verdad es que no es así, ¿verdad? La verdad es que están dejadas completamente de lado. Dicho eso, yo solo quiero recordar que la función fundamental del Estado, y quiero ser majadera en esto, es la seguridad y el orden público. Ese es el origen, la razón y su justificación. Y por lo tanto el Estado debe ejercer la fuerza, porque la fuerza, a diferencia de la violencia, es legítima y está destinada a mantener esa seguridad y ese orden público. Además, dicho sea de paso, la verdad es que los temas de seguridad son, sino el principal tema o uno de los principales temas de mayor preocupación para todos los chilenos. Y me alegro que se tenga una agenda en ese sentido, destinada a abordar los temas de seguridad, ¿verdad? Y por supuesto garantizar la seguridad de quienes trabajan, ¿verdad? Y utilizan esas rutas para trabajar, teniendo presente que el día de ayer fue la conmemoración del Día del Trabajador. Adicionalmente, a mí lo que me complica es lo siguiente. Yo espero que realmente el gobierno tenga el capital político a esta altura para poder llevar toda esta agenda de seguridad adelante. Porque es lamentable cómo lamentablemente la ministra del Interior ha ido perdiendo el capital político y hoy, seamos sinceros, y yo no quiero ser desagradable en esto ni nada, pero todos sabemos que Isquia Siches pesa menos que un paquete de cabritas. Y eso es así, no solamente dentro de su equipo, dentro del gabinete, sino que también respecto de la opinión pública y también respecto de quienes la requieren para poder sentarse a conversar con el gobierno. Entonces, si realmente el gobierno tiene necesidad de avanzar en materia de seguridad y también en diálogo, digamos, con las comunidades, entonces debería no ser majadero y realmente plantearse la idea de cambiar a la ministra del Interior. Porque realmente los errores han sido uno tras otro y la pérdida de capital político es relevante. ¿Por qué? Porque esto lo sabe la señora y el caballero que está en su casa. Cuando usted tiene un problema con un negocio, usted va al negocio y no quiere hablar con quien no toma las decisiones, quiere hablar con quien realmente toma las decisiones, y esa es la persona que tiene que ocupar el cargo de ministra del Interior, estimada María José. Sí, con respecto a eso, bueno, el presidente Gabriel Boric en una entrevista que da en La Tercera, el día sábado me parece, fue tajante en eso, es decir, dijo que la ministra del Interior tenía hasta ahora, ¿verdad?, todo el respaldo y toda su confianza. ¿Tú crees que Javier Sandoval, consejero regional, que cambiando a la ministra del Interior por otro ministro o otra ministra, van a cambiar las cosas? ¿Va a tener más legitimidad, más piso político también el gobierno para llevar adelante su agenda en esta materia? Yo creo que puede darse algún cambio de gabinete en términos de enroque y que puedan repensarse, digamos, las estrategias en las carteras y particularmente en esta, con la complejidad que tiene. Es una posibilidad. Ahora, quiero hacer un punto también con respecto a la agenda de gobierno. O sea, la agenda de seguridad va a avanzar porque es una agenda de contención en la medida que, o va a poder implementarse en la medida que las otras agendas de resolución de los problemas estructurales avancen. Y no es solo la cuestión de la devolución de tierras, sino que es muy importante, sino que también es proyectos extractivistas como los parques o centrales eólicas que se están instalando hace mucho tiempo en Biobío y ahora también en Arauco, uno de cuyos ejemplos es el parque eólico Viento Sur, que pretende instalarse justamente en terrenos de valor ancestral. Entonces, hay una práctica extractivista intensiva, desatada, desaforada, que tiene que ser intervenida quirúrgicamente por las políticas de gobierno, y eso es paralelo a su vez al diálogo. El gobierno tiene que plantearse, a la luz de su propio programa, la necesidad de avanzar en esta agenda, porque es una agenda privada que intensifica y exacerba los problemas de conflicto que no solamente puede abordar o apagar, digamos, el Ministerio del Interior y una sola cartera. Ahí es donde nosotros vemos preocupación. Y por otro lado, el traspaso de competencias, que más allá de las encuestas hay que resolver urgencias territoriales y regionales que no están a lo mejor en el foco,
de las materias nacionales propiamente tal, y donde quisiéramos que hubiera mayor versatilidad, empuje, energía para impulsar estas transformaciones desde el Estado. Javier, ahí tenemos una preocupación. En el punto número 6 de este que sería el borrador propuesto por el gobierno a las organizaciones gremiales que están en conflicto y que están pidiendo mayor seguridad más que conflicto, están las medidas legislativas. Dice, el gobierno se compromete durante hoy a responder respecto a medidas legislativas que permitan dar mayor seguridad en rutas y carreteras en casos justificados. Y María José plantea si esto no puede ser la reposición del estado de emergencia. Y a mí me salta la duda porque nosotros entrevistamos delante a René Muñoz y él dijo que existía solo un asunto que estaba pendiente para alcanzar un acuerdo y que ya tenían un preacuerdo. Y que estaban optimistas también. Y que estaban optimistas. ¿Cuál sería tu opinión? Que recordemos que este gremio ha pedido permanentemente Así es, la reposición del estado de emergencia. Sí. ¿Cuál sería tu opinión si es que esto ocurriese? Estaría en desacuerdo con la medida porque creo que los problemas que menciono y que están dentro de la génesis de toda esta situación tienen que ser abordados con mayor celeridad y, por lo tanto, retroceder a medidas de tipo exclusivamente policial es hacer una agenda simplificada, unilateral, que no va a resolver el problema tampoco, sino que finalmente lo que va a ocurrir es que estos problemas se van a seguir agravando y se van a seguir entrecruzando con otros problemas que se sufren en el territorio y que, como hemos señalado en otras oportunidades, son problemas propios de la violencia rural, incluso en muchos países de Latinoamérica, que tienen que ser abordados de una forma estructural y estratégica. Los problemas de los camiones aljibe están hoy día asolando esa problemática, ¿cierto? La crisis hídrica, entran en contradicción con los pinos, entran en contradicción con el monocultivo, no entran en contradicción con, digamos, otro factor dentro del territorio. Y ahí es donde se requieren medidas. El problema que se refleja en las carencias, en la pobreza, en la postergación, en la violencia estructural, incluso permanente, que viven comunidades mapuches y no mapuches en el territorio, requiere una agenda distinta y esa es la que estamos ansiosos porque el gobierno logre implementar a la par con el diálogo. ¿Y cuál sería tu opinión respecto de lo mismo, Paz Charpentier? Sí, lo que pasa es que yo quiero de alguna manera dar la otra perspectiva respecto de lo que señala Javier, porque primero que todo, tal como decía María José, el presidente Boric otorgó una entrevista el día de ayer al diario La Tercera dándole un respaldo a la ministra Isquiasiche. Pero eso es, evidentemente, entra en contraposición con lo que son los hechos. Y los hechos son que la vocera de gobierno no permite responder preguntas a la prensa a la ministra Isquiasiche. Y eso te habla de alguna manera de lo que se piensa o de la protección o del apoyo que están requiriendo. Y las encuestas, Paz, disculpa que te interrumpa, las encuestas también no sale bien evaluadas. Adicional, sí. Y lo que pasa es que, ¿qué pasa aquí? Que yo creo que aquí Javier confunde necesariamente y le hace un flaco favor a las comunidades que tienen reivindicaciones legítimas y que lo efectúan de manera pacífica, porque confunde el tema de seguridad en público y terrorismo con los temas que dicen relación con las reivindicaciones en materia indígena. Y yo creo que Javier, de hecho, debería dirigirse más bien en contra del mismo sector político del gobierno del presidente Gabriel Boric respecto de lo que sus compañeros están haciendo en la Convención Constitucional. Porque resulta que presentaron un informe en la Convención Constitucional supuestamente respaldado en una consulta indígena que todos sabemos a estas alturas que fue un fraude, porque resulta que de 1,5 millones de personas que participaron en la consulta indígena, consulta que tenía por objetivo levantar artículos para la propuesta de texto de la Convención Constitucional y que tendría por objetivo, en palabras de Gabriel aquí, resolver el problema estructural y estratégico que tienen las comunidades, ¿verdad?, en esa zona. La verdad es que esa consulta indígena, que tenía un universo de participación de 1,5 millones de personas que se identifican como indígenas, participaron 7.500 personas. Entonces yo creo que aquí Javier, en vez de dirigirse y de enfrentar permanentemente a quienes legítimamente quieren desarrollar su trabajo de manera pacífica, sin el riesgo de morir durante su ejercicio, la verdad es que usted debería dirigirse en contra de los que mal están haciendo su trabajo en la Convención Constitucional, realizando este tipo de consulta indígena, que es realmente un fraude para justificar una propuesta de texto constitucional separatista y que no es representativa de los pueblos originarios en Chile. O sea, la verdad, digamos la verdad. O sea, aquí de un universo de participación de esta consulta indígena,
de 1,5 millones de personas participaron 7.500 personas. Eso es menos del 1% del padrón indígena. Y me están diciendo que los convencionales que usted apoyó y que son los mismos convencionales que apoyan al gobierno van a llegar a una solución que sea representativa de los pueblos originarios, cuando siempre se ha dicho que este proceso constitucional tenía por objetivo en gran medida también solucionar el conflicto que tenemos en la macrozona sur. Entonces yo creo que aquí, Javier, lo invito a separar lo que es el tema de seguridad y orden público para que los chilenos puedan trabajar en paz, digamos, en esta zona, de lo que son las reivindicaciones en materia de pueblos originarios, y diríjase más bien a quienes son los responsables hoy día de no estar alcanzando los acuerdos necesarios y suficientemente representativos de los pueblos originarios en Chile a través de consultas indígenas que constituyen un fraude que tiene por objetivo fundar una constitución separatista. 30 segundos, Javier Sandoval, para responder a Paz. Sí, yo creo que igual hay una simplificación, una cierta miopía ahí en el análisis, porque la cuestión de la consulta que puede hacer la Convención Constitucional no se contrapone con lo que yo estoy planteando que tiene que hacer el gobierno en materia de agenda inmediata. Y también es una falacia contraponernos a los intereses de las y los trabajadores que se ven afectados por estos hechos, que no son solo comunidades mapuches, también son comunidades no mapuches, chilenos, mestizos, que hemos visto en comunas como Curanilahue, donde estuve en la cuenta pública de la alcaldesa recientemente, donde el 85-90% de los terrenos están en manos de plantaciones forestales de grandes transnacionales de Forestal Arauco, y donde las soluciones que se han impulsado del Estado apuntan a la migración forzada de esas poblaciones y de esas comunidades acá, a la ciudad, a San Pedro, a Coronel, a la tremenda expansión urbana que se está haciendo, o problemáticas como las que vemos en Trongol Bajo, donde los ríos están descuartizados por el exacerbamiento de esta matriz extractivista, tanto forestal como de áridos. Esos son los problemas que yo planteo, no los trabajadores que se desempeñan en ellos. Y por último, a propósito de planificación urbana, que me parece que es uno de los factores centrales, quiero aprovechar también de hacer una invitación al público, porque este sábado 7, en el Salón Mural del Gobierno Regional, vamos a desarrollar un seminario taller para las comunidades, justamente sobre la planificación y el próximo plan regulador metropolitano, desde las 10 de la mañana hasta la 1:30, a la cual están invitadas las organizaciones sociales y territoriales de 11 comunas del Gran Concepción, que también sufren este tipo de problemas. Muchas gracias, Javier Sandoval. Y muchas gracias, Paz. Feliz cumpleaños, Paz. Feliz cumpleaños nuevamente. Y te envían saludos de feliz cumpleaños. Sí. Por acá los tengo, antes de irnos. María Soledad Vergara y también Victoria Muñoz dice: buenos días, María José Álvaro, que tengan bendecida semana y un lindo mes de mayo y feliz cumpleaños para Paz. Así también María Soledad Vergara, muchas felicidades, te envían ambas. Saludos para los dos, muchas gracias, buena semana, buenos días. Igualmente, chao.